He dicho, a propósito de Heathers de Michael Lehmann de 1989, que así como John Hughes modeló la comedia adolescente americana, esta película lo hizo con la comedia negra adolescente americana. Pero bien mirado, eso también se debe a John Hughes. Después de escribir muchos guiones, algunos de los cuales se produjeron como National Lampoon Class Reunion, vamos a ver, la reunión de clase de la sátira nacional de Michael Miller de 1982, y otros no, como The History of Ohio From the Beginning of the Time to the End of the Universe, escrito en 1980, la historia de Ohio desde el comienzo del tiempo, desde el principio del tiempo, desde el principio de los tiempos hasta el fin del universo, escrito en 1980 junto a P.G. O'Rourke. John Hughes, después de alzarse sobre una montaña de guiones, dirigió su primera película, 16 Candles, 16 velas de cumpleaños, sobre una preadolescente o una adolescente que cumplía 16 años, de 1984, que podemos entender como una comedia negra en la que la violación sustituye a los asesinatos de Heathers, o preanuncia, mejor dicho, preconiza los asesinatos de Heathers. Si no queremos reírnos de ella como una defensa de los abusos sexuales, además a menores, tolerados o impuestos por la presión social, como se ha hecho algunas veces desde la serie Robot Chicken. En Robot Chicken sacan al protagonista de 16 velas como un violador, al igual que a la bestia de La Bella y la Bestia, que es un secuestrador, al igual que al protagonista de V de Vendetta, de Moore, y algún que otro personaje de ficciones que se han visto siempre como normales, pero, bueno, normales, o sea, por la gente que no pensaba, pero que en realidad eran secuestradores, violadores, etc. Pasa con esta película lo mismo que con Titus Andronicus de Shakespeare. Puede tomarse en serio o no, pero la obra considerada en serio es un disparate moral. Como en otras muchas ocasiones, como en Tras el cristal de Agustín Villaronga de 1986, es el espectador, independientemente de las intenciones del autor, quien puede dignificar la obra y dar a la memorable frase de la película «No puedo creer que mi abuela me haya magreado», el valor que verdaderamente ha de tener, la denuncia de un mundo en el que, claro que tu abuela te puede manosear las tetas, porque es tu abuela, todavía si fuese tu abuelo, pero es que es tu abuela, no tiene nada de malo, y en el que si estás borracha, te pueden violar porque tampoco tiene nada de malo. En los años 80, las películas para toda la familia, esas familias sonrientes que se entusiasman diciéndote cómo disfrutan los más pequeños, los peques de la casa, y a las que el carnicero quiere venderles un corte diciendo a los niños les encanta. Esos cortes que eran las películas de los 80, esos cortes que a los niños les encantan, llevaban bastante sangre y bastantes vísceras, cortesía de Spielberg e incluso de la compañía Disney, que se enfangó en una serie de películas siniestras que no tuvieron demasiado éxito porque, a pesar de ser excelentes películas de terror, como Return to Oz, Un regreso a Oz, de Walter March de 1985, no eran precisamente para niños. Así que no tiene nada de raro que las comedias adolescentes para toda la familia incluyeran violaciones. Nosotros podemos ver las cosas con mayor sentido común. En una rápida escalada, John Hughes dirigió sus dos mejores películas, The Breakfast Club, El Club del Desayuno, de 1985, que parecía demasiado complicado para los españoles y lo tradujeron como El Club de los Cinco, a ver si eso del desayuno. Y Ferris Bueller's Day Off, de 1986. Evidentemente es un apellido alemán y en la película hay un desfile del orgullo alemán, pero la pronunciación no es alemana, no dicen Bühler. Ferris Bueller, Day Off, de 1986, con el interludio de la delirante epopeya machista o de la sátira de actitudes delirantemente machistas, según se quiera mirar, que es Weird Science, de 1985, que en español fue La mujer explosiva o algo así, sobre la historieta Made of the Future de Al Feldstein,
Además del año 1951, que es el mismo año en el que publicó su historieta Seeds of Jupiter, su historieta Semillas de Júpiter, que fue la inspiración de Alien, la inspiración de Alien, el octavo pasajero. Y también, por supuesto, de la película previa de O'Bannon, esa película con Carpenter y un balón de playa que era un extraterrestre. Después de Ferris Bueller's Day Off, John Hughes fue decayendo hasta escribir películas tan malas que las firmaba como Edmond Dantes, porque le daban vergüenza, aunque las que firmaba con su nombre eran también bastante malas. The Breakfast Club plantea la clásica historia, el Club del Desayuno plantea la clásica historia de personajes dispares y que se tienen antipatía entre ellos, que estando encerrados se ven obligados a cooperar contra un enemigo exterior. Algo que se puede rastrear desde The Stagecoach de John Ford de 1939 a Assault on the Precinct 13, Asalto al Precinto 13, a la comisaría del Precinto 13, quiere decir, de John Carpenter de 1976. Ferris Bueller's Day Off, en cambio, es mucho más original. Está en la tradición de las películas que exploran las inusuales diversiones que puede dar una ciudad, que puede ser Berlín, como en Berlin die Symphonie der Großstadt de Walter Ruttmann de 1927, y de forma mucho más próxima a la película de Hughes, Menschen am Sonntag de Edgar Ulmer, Billy Wilder y Robert y Kurt Siodmak. O Moscú, como en Cheloviek z Kinoaparatom de Giga Vertov de 1929. O París, como en Zazie dans le métro de Louis Malle de 1960. O Vitoria, como en Mañana de Domingo de Antonio Jiménez Rico de 1966. O Dakar, como en Tuki Buki de Djibril Diop Mambete de 1973. O Los Ángeles, como en L.A. Story de Mike. De Mike. Sí, de Mick, bueno, de Jackson, de 1991, y la película la escribió Steve Martin. En realidad es la única película de Steve Martin que está bien. Además la escribió él. Es la única película de Steve Martin que se puede ver y está muy bien y muy en la línea de Ferris Bueller, sin duda alguna. En este caso, en Ferris Bueller, la ciudad es Chicago. Y contiene una memorable escena en el Art Institute, en el Art Institute of Chicago. El protagonista es la versión ochentera y superficial, como un alevín de Tiburón del Parqué, del adolescente atormentado, llena de dudas, interpretado por James Dean en Rebel Without a Cause, Rebelde sin causa, de Nicholas Ray de 1955. De esta película se toma el trío protagónico y sus exploraciones y peripecias, así como la presencia del coche y la ausencia de los padres. Pero también se da la metáfora bíblica de la otra película de Dean de 1955, East of Eden, de Elia Kazan. Ferris Bueller es como Abel, que es visto con buenos ojos por Dios sin hacer apenas sacrificio. O como el hijo pródigo, o como Mozart en Amadeus de Milos Forman de 1984. El Amadeus de Forman, que está basado en el de Schäfer, que a su vez está basado en el de Pushkin, que a su vez está basado en, digamos, en una hoja del cuaderno de conversación de Beethoven que decía que Salieri dice que ha matado a Mozart. Bueno, pues si él lo dice será verdad. Parece que a Dios no le gustan los pringados. A las mujeres tampoco, y eso nos lo dice el protagonista mirando a la cámara. Finalmente, su hermana, en lugar de matarlo, acepta el consejo del personaje interpretado por Charlie Sheen, hasta arriba de drogas, el personaje quiero decir, que es, si para su hermano todo resulta tan fácil, a ella ¿qué más le da? Y por esto Ferris Bueller Day Off es una película cristiana.
Y además he resistido la tentación de citar la crítica de Roger Ebert en la que decía que la película fallaba en muchos aspectos, pero desde luego estaba bien como guía turística de Chicago, con lo cual al resistir citar a Ebert, también he resistido hacer el chiste de que es una película con la que uno puede decir voy a ver Chicago.